Hola gente, ¿cómo va todo? Soy Alex Badilla. Tengo el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios con ustedes. Sean todos bienvenidos acá a Meridiano. También le envío un gran saludo a todos los que nos están viendo esta charla en las diferentes sedes y también la van a ver por redes sociales. Siempre que estoy acá me siento en familia, es sentarnos a la mesa y escuchar de Dios, de su palabra, y pongamos esta charla en las manos de Dios en una oración. ¿Les parece? Padre, te doy gracias infinitas por guiarnos en todo lo que hoy vamos a hablar. Te doy gracias, Señor, porque trajiste acá a todas estas personas, Dios, en tu voluntad, en tu propósito. Todos los que están viendo en esta charla en diferentes sedes, los has traído por un propósito, Señor, y hoy vamos a hablar sobre la oración, Dios, y en este momento te encomendamos esta charla, encomiendo mi corazón, dame sabiduría para compartir tu verdad, y oro, Dios, para que caiga en tierra fértil esta palabra en los corazones de todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, a lo que vinimos. Hoy la charla se llama Sumergidos en Oración. Y nomás para empezar les tengo una pregunta y espero que hayan estudiado. Aquí va la trivia. ¿En qué se parecen la isla del Coco y la oración? Aquí hay gerentes, aquí hay universitarios y todo. Ok, vamos bien. ¿En qué se parecen la isla del Coco y la oración? Esa mejor no la editamos, por favor. Ok, mejor sigamos. Ok. Considero que la isla del Coco y la oración se parecen en esto, Cristian Morales, en que debemos pasar de la superficie a la profundidad para poder conocer las mayores riquezas de cada uno. ¿Hace sentido? Debemos pasar de la superficie a la profundidad para poder conocer las mayores riquezas de la isla del Coco y de la oración. Veamos esta foto. Es una foto panorámica de la isla del Coco. Creo que aquí hay pocos que han ido a la isla del Coco. Es una bendición. 40 horas de ahí para adentro. No es fácil. Pero yo veo estas fotos y uno ve el verde de la montaña, ese mar precioso. Tiene un montón de cataratas. Chivísima. Pero veamos esta siguiente foto. Acá vemos las mayores bellezas de la isla del Coco están en las profundidades, bajo el nivel del mar. Hay un montón de especies marinas que solo existen en la isla del Coco. Y considero que muchas veces la oración se parece a la isla del Coco. Muchas veces puede que nos quedemos viendo las fotos panorámicas de la oración. Sabemos que debemos orar, sabemos que la oración es importante, sabemos que la oración es un mandamiento, pero nos quedamos ahí. Por eso yo creo lo siguiente, leamos. Para encontrar las mayores riquezas de la oración, debemos pasar de la superficie a la profundidad. Debemos sumergirnos en oración. No nos podemos quedar en la superficie. Es muy linda la oración desde la superficie, pero las mayores riquezas las vamos a encontrar cuando nos sumergimos en la oración. Y la charla de hoy es completamente diferente a cualquier otra que yo haya venido aquí a compartir con ustedes. Es una serie de consejos prácticos para pasar de la superficie a la profundidad en la oración. Pero antes de meternos al partido, vamos a quedarnos un toquecito en el camerino, en la charla técnica. Ok, vamos a quedarnos ahí. Vamos a preguntarnos qué es la oración. Partamos de ahí. ¿Podemos leerlo, por favor? La oración es un acto de gracia de Dios para que tengamos un encuentro y una conversación con Él en donde lo glorificamos. ¿Sabe usted que la oración es un acto de gracia de Dios? Es un regalo de Dios para nosotros. Cierto que la oración es un mandamiento, pero es un mandamiento de amor. Es tanta la gracia de Dios que hizo la oración un mandamiento con tal de que estemos con Él. Va de nuevo. Dios quiere que estemos con Dios. Dios nos invita a estar con Él.
Mateo 11:28 dice Jesús, vengan a mí. Eso es una invitación. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es una invitación a ir a Él. En Hebreos encontraron que acérquense confiadamente al trono de la gracia para que puedan recibir la misericordia y la gracia de Dios en el momento que más lo ocupamos. Otra invitación. Es Dios invitándonos a estar con Dios. La oración es un acto de gracia, es un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos un encuentro con Dios. Nos encontramos con una persona, nos encontramos con Dios mismo en la oración. Nos encontramos con un Dios personal, con un Dios vivo, con un Dios cercano, con un Dios poderoso. Nos encontramos con una persona y Él nos invita a estar con Él en persona. Y no solo es un encuentro, es una conversación. Es una conversación personal con Él. Las conversaciones con Dios no son monólogo. Póngase usted a conversar con un amigo, con una amiga y que solo usted hable. ¿Cómo se siente su amigo o su amiga? O solo escuche a una persona un día, otro día y otro día y solo esa persona habla y usted escucha. ¿Cómo es esa conversación? ¿Realmente es una conversación? Muchas veces las oraciones de nosotros con Dios son monólogos. Agarramos la lista de peticiones y chao. Y yo digo, ¿en qué momento hablo yo? Es una conversación. Entonces la conversación se vuelve un monólogo. La conversación es dinámica, es en ambas direcciones. Y Dios escucha, Dios habla, Dios es vivo. Esas conversaciones con Dios, le voy a decir algo chivísima. Dios empezó a conversar con nosotros hace miles de años a través de su palabra. Su palabra es la verdad y es la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios cuando leemos, pero muchas veces no lo hacemos. Es un encuentro, es una conversación para que lo glorifiquemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, ¿qué representa? Dependencia de un Dios supremo, que Él tiene el control de mi vida, que Él es el que provee de todo, mi necesidad ante Él, y a través de eso nosotros estamos dándole gloria a Dios. La oración es un regalo de Dios para estar con Él, conversar con Él y en el mismo momento le damos gloria a Él. Es demasiado lindo. Hace mucho tiempo, hace casi ya 10 años, me dieron la oportunidad de servir en oración aquí en Teos. Ya llevo casi 10 años sirviendo en la organización. Y al inicio, ¡qué desastre! Vea, si algo tienen, Benja y Debbie, es gracia. Ah, sí. Me salvaron la tanda un montón de veces. Metí las patas, yo escuché mal, dije mal. Hijo, Dios, ¿cómo se ora? ¿Cómo se dice esto? ¿En qué momento hay que hablar? ¿En qué momento no hay que hablar? ¿Fuiste tú? ¿Seré yo maestro? Y en ese drive, uno lidiando con el tema de la oración. Pero les voy a decir un gran principio. Se aprende a orar orando. Se aprende a orar orando. Y ahí en medio de yo tenía algo que Dios me dio, fue mucha disposición a orar. Tenía disposición. Dispuse mi corazón para orar cuantas veces podía, por cuantas veces personas podía, en cuanto lugar podía. Tenía esa disposición. Y eso me llevó a una disciplina. Empecé a tener disciplina en oración. Empecé a ver tiempos durante el día donde yo me disciplinaba a mí mismo para ir a orar. ¿Y qué pasó? Después de mucho tiempo se convirtió en un deleite. Lo que empezó con una disposición, pasó a una disciplina y luego hoy por hoy es un deleite. Es un deleite estar con Dios. Es un deleite hablar con Él. Pero no solo eso, es un deleite orar por los demás. Y empezó Dios a transformar mi vida a tal punto que la oración se empezó a convertir en más que un deber, más que un privilegio, se convirtió en un estilo de vida. Cuando la oración se convierte en nosotros en un estilo de vida, empieza a transformar Dios nuestra vida desde el plano de la oración. La charla de hoy son puros tips, así es que prepárense, espero que hayan traído celular todos, yo sé, para que apunten.
Hoy nos vamos a sumergir en la oración. Vamos a buscar con estos tips a pasar de la superficie a la profundidad y vamos a buscar ir profundo en la relación con Dios, ir profundo en la relación con nosotros mismos, ir profundo en la relación con los demás. Metámonos al partido, empecemos con los consejos generales. Leamos. Se aprende a orar orando. Se aprende a orar orando. Es un principio. ¿Quiere andar en bicicleta? Móntese en la bicicleta. ¿Quiere nadar? Tírese al agua. ¿Quiere aprender a orar? Empiece a orar. Es que no sé orar. Perfecto, bíblicamente está usted, pero así, correctísimo. Es que no puedo orar. Falló. No sabemos orar, de acuerdo. No podemos orar, no estoy de acuerdo. Gente, si usted quiere orar y aún le cuesta orar, ore. Tiene que empezar ahora, no hay otra forma. Se va a chollar, se va a caer, se le va a tambalear la bicicleta, pero a lo largo se va a montar una mountain bike y va a agarrar kilómetros, va a meterse en montañas profundas y va a conocer lugares que nunca ha conocido. La oración es así. Vamos profundo en la oración, pero necesitamos empezar a orar. Segundo principio general, leamos. Oramos al Padre, guiados por el Espíritu, en el nombre de Jesús. A Jesús le dicen, vea Jesús, tengo 3 años de estarlo viendo, usted pasa orando. Le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, ok, perfecto, ustedes deben orar así. Padre nuestro. Lo primero que dice es, Padre nuestro, direccione la oración al Padre. Un Padre nuestro, un Padre que es cercano, pero además que está en el cielo. Un Padre que tiene toda la autoridad sobre mí. Le oramos al Padre. Y usted me dice, Alex, un segundito, salen los teólogos, rapidito salen los teólogos aquí. Pero el Nuevo Testamento se le ora a Jesús y el Nuevo Testamento se le ora al Espíritu Santo. Correcto, bíblicamente están correctos. En mi caso, es un consejo, yo casi siempre era orándole al Padre. Pero si oran a Jesús, dele viaje. Si oran al Espíritu Santo, dele viaje. Eso es un solo Dios. Cierro la conversación con los teólogos. Segundo, oramos al Padre guiados por el Espíritu Santo. Alex, no sé orar. Correcto. Vamos a Romanos 8, dice, ustedes no saben orar. Por eso el Espíritu Santo los guía a orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Perfecto. Es a través del Espíritu Santo que nosotros oramos al Padre. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos da la convicción de pecado. Él es el que nos lleva a amar a las personas. Él es que, etcétera. El Espíritu Santo nos guía. Y ojo, el Espíritu Santo, si somos realmente guiados por el Espíritu Santo, nunca se va a contradecir con la palabra de Dios. Nunca. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guía a toda verdad, es como un círculo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Y muchas veces tal vez nos escuchan orar y dicen, es como un estribillo de los cristianos cuando oran. Siempre terminan diciendo en el nombre de Jesús. Vieras que bíblicamente está correcto también. Orar en el nombre de Jesús, el mismo Jesús lo dice en un montón de versículos en Juan. No es ni Alex, es Jesús. Dice, oren en mi nombre. Pero ¿de qué se trata, Alex? ¿De qué se trata cuando digo en el nombre de Jesús? Básicamente, Jesús dice Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y esto aplica a la oración. Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre. Es el único. Entonces oro a través del camino que Jesús abrió al Padre por medio de su muerte en la cruz. Oro a través de Él. Dice que Él está en mí y yo en Él, estamos unidos. Oro en el nombre de Jesús a través de lo que Él hizo, a través de Cristo Jesús. Y oro en su nombre. Oramos al Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y pasamos ahora de lo general a lo específico. Vamos a ver varios principios, varios consejos que quiero compartir con ustedes. Leamos. Inicie pidiendo perdón y perdonando. Ok. Derechos de autor, venga. Okay.
De entre los comentarios que me hizo, Alex, este es clave, sí, completamente clave. Es que tenemos que darnos cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando ante nuestro Creador. Estamos hablando ante Dios Todopoderoso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios de gracia y misericordioso, claro. Pero el hombre es el dueño de todo. Tenemos que darnos cuenta ante quién estamos orando. Tenemos que darnos cuenta que Él es santo y nosotros no. Tenemos pecado aún en nuestro corazón. Primero, acerquémonos y pidamos perdón. Implica humildad. Implica también pedir al Espíritu Santo que nos revele los pecados. Normalmente empezamos a confesarnos y se nos olvidan todos los pecados. Somos demasiado buenos. Entonces, cuando confesamos, decimos 1 o 2 y ya con eso. Espíritu Santo, revélame todo ese montón de pecados que he hecho y no me acuerdo. Y créame que se los acuerda. Entonces, 1, pidamos perdón a Dios antes de empezar a orar. 2, pidámosle a Dios fuerzas para perdonar a otro que ha herido nuestro corazón o ha hecho algo en contra de nosotros antes de empezar a orar. ¿Para qué? Para perdonar. Pidámosle perdón a Dios, pero también pidámosle fuerzas a Dios para perdonar a esa persona. A lo mejor sale usted de esta charla y va a ir a orar en la casa. Y eso espero, ojalá. Antes de empezar, piense cuál persona a usted la hizo sentir mal. ¿Quién la hirió? ¿Quién lo ha herido en esta semana o en estos días? Y Dios hoy lo llama a pedirle en sus fuerzas a perdonar a esa persona. Y no solo pedir perdón a Dios, sino perdonar a otros, sino también que Dios me dé la humildad a mí para yo pedir perdón a otros que yo le he fallado. Antes de arrancar la oración, pido perdón a Dios, perdono a otros y oro para que me dé la humildad de ir a pedir perdón a otra persona. ¿Qué le parece si arrancamos nomás así la oración? Ya con solo eso se nos va media hora. Llorando por todo el que nos hizo y convencidos de que cómo ir a pedirle perdón a esa persona que le dije una palabra que le hirió. Arranquemos pidiendo perdón en la oración. En el caso de Alex y Nela, nosotros nunca hemos peleado, pura mentira. Sobre todo cuando estábamos de novios, mira qué bueno, perros y gatos. Ustedes no lo creen, pero sí peleamos mucho. Y entonces, llegamos a un punto de decir que, pues no entrábamos a la casa si veníamos con una discusión de la calle. Si veníamos enojados de la casa, no podemos entrar hasta que nos pidiéramos perdón, nos reconciliáramos y no entrar con ese enojo a la casa. 3 horas hablando. 3, 4 horas y ese olor a humo, el carro nos apagaba hasta que Dios nos daba la humildad, pedirnos perdón y perdonarnos y podemos entrar. Y eso se convirtió en un hábito que ya no pasaron 3, 4 días, ya eran 2 días, luego un día, luego horas y ya luego se ha convertido en minutos. De pronto por A o B Alex amaneció de pocas pulgas y no contestó de la mejor manera a Nela y yo, ¿qué acaba de hacer? Digo, no lo hice bien, pum, la que sigue. En la que sigue que entre Nela acá, pido perdón. Yo, Peguita, siéntate aquí un toquecito, mi amor. Dije esto y esto, te pido perdón. Y Alex, te perdono, vámonos, oramos, llegamos a un acuerdo, seguimos. Entonces, el perdón se hizo un hábito. Oro para que el pedir perdón y el perdonar le sea un hábito en su vida y que el rencor deje de ser un hábito y el pedir perdón y perdonar sea un hábito. Otro consejo relacionado al Padre Nuestro, leamos. Ore con el Padre Nuestro como modelo de oración. Solo aquí pasaría otros 50 minutos de charla, pero estoy muy bien advertidito. Entonces, van a ir a julio 2022 y buscar una charla que se llama De la oración a la acción. De hecho, Dios me habló montones a través de esa charla, me dio mucha convicción. Gente, desarrolladito versículo por versículo. Hoy no. Ok. ¿Cuál es el mensaje de hoy?
El Padre Nuestro, vuelvo al punto, los discípulos han visto a Jesús orando en las madrugadas, en las tardes. Dice, si hay algo que le piden los discípulos a Jesús es, enséñanos a orar. Y dice, ustedes deben orar así. Los discípulos no le dijeron a Dios, a Jesús, enséñanos una oración. Le dijeron, enséñanos a orar. El Padre Nuestro no es una oración para repetir, es un modelo de oración. El Padre Nuestro hay que orarlo entendiendo lo que estamos orando. Tan siquiera con la primera palabra, Padre, pasaría hablando minutos sobre eso. Pero es un Padre cercano. A Dios me le acerco en lo íntimo, pero también es celestial. Toda mi autoridad, mi reverencia y mi adoración a Él. Y empiezo a meditar eso. ¿Y qué con eso? Y empiezo a orar con lo que Dios me está hablando y etcétera. Y sigo con todos los versículos. Pero vean lo importante del Padre Nuestro. Los primeros versículos, la mitad del Padre Nuestro es sobre Dios. El segundo parte del Padre Nuestro es sobre nosotros. ¿Qué me dice eso rápidamente? ¿Quién es la prioridad? ¿Yo o Dios? Dios. La oración arranca con Dios, no arranca conmigo. Y el Padre Nuestro pega con Mateo 6:33, un clásico. Yo sé que lo saben de memoria. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Y nosotros seguimos después. El mandamiento, Mateo 22, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? Perfecto, venga para acá. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y ama al prójimo como a ti mismo. Prioridad Dios, luego nosotros. Es un patrón. Y la oración sigue ese patrón. Si arrancamos la oración de una vez con las 10 peticiones que traemos, arrancamos también. Deténgase, vuelva los ojos a Dios, piense en Dios, quién es Él, qué ha hecho por usted, qué conoció hoy usted de Dios. A lo mejor hoy usted conoció la paciencia de Dios, a lo mejor la conoció. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Dios tiene tanta paciencia que aún conociendo todo lo que yo pienso me ama. Tan siquiera yo empiezo a orar por la paciencia de Dios y arrancamos orándole a Dios. El Padre Nuestro es un modelo de oración, medítenlo, oremos con entendimiento y colocando a Dios de primero y nosotros de segundo. Y esto nos lleva no solo que debemos orar el Padre Nuestro, sino también que debemos orar la Biblia. Vamos a leer el siguiente consejo. Lea, medite y ore la palabra de Dios. Ok. En el caso de nosotros, tenemos el plan, el reto de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Nela y yo llevamos ya 4 años haciendo este proyecto. Hay cerca de 150 personas que están tratando de leer la Biblia de tapa a tapa. No es fácil, pero la idea de leer la Biblia es usted lee. Usted lee, mete la verdad de Dios a su mente. Básicamente ahí no estamos estudiando, solo leemos. Y conforme más leemos, más la verdad de Dios se me queda en mi mente. Pero entonces solo leemos. No. Estudiamos también la palabra. Por ejemplo, hace poco en él y yo terminamos de estudiar el libro de Ruth, versículo por versículo. Luego estudiamos Ageo, versículo por versículo. Estamos ahora con Tesalonicenses, versículo por versículo. De hecho, estudiando Ageo me permitió hacer una charla para hace una semana. Entonces, estudiamos la palabra de Dios, estudiar es que vamos más profundo. Vamos detenidamente. Entonces, leer implica tanto el reto de leerlo rápido en un año para que la verdad quede en mi mente, pero también despacio y estudiar su palabra. Algo muy importante es la meditación. Y no se me vayan por el otro lado, ¿ok? No es callar la mente, no es vaciar la mente, no. Meditación a nivel bíblico es rumiar. ¿Han visto una vaca cuando come? Mastica y mastica, lo tira al estómago 1, mastica al estómago 2, mastica el 3 y el 4 y el 5 y luego se lo mete. En resumen,
Meditar bíblicamente es masticar y digerir lentamente la palabra de Dios en mi corazón. Bueno, meditar bíblicamente es masticar la palabra de Dios, digerirla lentamente hasta que llegue a mi corazón. Y a través de eso Dios me va a confrontar conmigo mismo, me va a consolar, me va a traer su misericordia, y con base en eso yo oro. Y una vez que yo estoy meditando en eso, yo oro y le digo a Dios, te doy gracias, Señor, porque siento paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento que me está mostrando en este versículo. ¿Y cómo lo aplico en mi vida? La oración siempre tiene que llevar a la acción. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? ¿En qué situación estoy pasando en este momento que necesito la paz de Dios y solo la encuentro en Él y no en otra cosa? Y termino con una acción. Leo, medito y oro la palabra de Dios, recordando que meditar es masticar y digerir lentamente hasta que llegue al corazón. Lo convierto en una oración que me lleva a una acción y una aplicación. Entonces, así como Dios espera que usted y yo oremos, Dios también espera esta otra disciplina espiritual. Leamos. Ayune. ¿Sabía que Jesús espera que usted y yo oremos y que usted y yo ayunemos? De hecho, Jesús dice en Mateo 6, pero tú, cuando ayunes, ojo, esto es Mateo 6, 17 y 18, despuesito de que Jesús habla del Padre Nuestro y despuesito de que Jesús habla sobre la generosidad. Está hablando de 3 obras de justicia. Generosidad, un día le tiro una charlita de eso. Luego, oración, estamos hablando de oración, y ayuno, también de ayuno. Entonces dice, cuando ayunes, Jesús siempre va a pedir algo que Él es o ya hizo. Si Jesús nos está pidiendo que oremos, créame que Jesús es el intercesor por excelencia. Y si Jesús nos pide que ayunemos, Él ya ayunó. Recuerde aquel tiempo, 40 días, 40 noches en el desierto, antes de empezar su ministerio, donde fue tentado por Satanás, estaba ayunando. ¿Qué es el ayuno? Bueno, no es un ayuno intermitente, eso se lo dejo a los nutricionistas, así, aquí hay especialistas en eso, de eso no me meto, no es mi campo. Voy a hablar del ayuno bíblico. El ayuno bíblico es abstenerse de comer comida con un propósito espiritual. Si yo le digo a Juancito, deje de comer hoy en la tarde, pues que deja de comer hoy en la tarde, no pasa nada. Pero el ayuno bíblico es dejar de comer con un propósito espiritual. Oran y le piden a Dios cuál es el propósito de ayunar ese día o ese momento. Me abstengo ¿para qué? El tiempo que yo utilizaba para comer, en ese momento yo voy a orar y comer la palabra de Dios. Me voy a nutrir espiritualmente. Ahí en el desierto, Mateo 4:4, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, su palabra. Dice Jesús en Juan, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. O sea, nos alimentamos de la palabra de Dios en el ayuno. En el ayuno es cuando debilitamos nuestra naturaleza pecaminosa antes de que nuestra naturaleza pecaminosa nos debilite. Escuchamos al Espíritu, somos guiados por el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos, Alex y Nela? Realmente nosotros hacíamos ayuno antes de vez en cuando, pero a partir de agosto para acá ya llevamos ayunando una vez por semana y encontramos en el ayuno una disciplina espiritual tan transformadora que no lo habíamos visto. En el ayuno espiritual, en ese día nosotros desayunamos en la mañana y volvemos a desayunar hasta el día siguiente. En ese momento, ¿qué hacemos? Alex intencionalmente busca no montar reuniones ese día, busco no escribir charlas ese día, busco no hacer reuniones de pastoreo ese día. Paramos de servir ese día para estar con Dios. Paramos de servirle a Dios para estar con Dios. Es un día donde recobramos las fuerzas físicas, espirituales, emocionales, nos unimos en oración, nos unimos a leer la palabra de Dios
nos llenamos de Él para continuar el resto de los 6 días. El ayuno nos ha transformado la relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Descansamos en Él, nos nutrimos en Él. Pero algo que nos pasa en la oración es que somos un poco olvidadizos. No sé, continuamente, tal vez ustedes no, pero uno ora y le dice: Dios, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu guía. Y Dios empieza a hablar y hablar y hablar de muchas formas, y a la semana: Dios, pero es que usted no me habla. Y sigue Dios hablando y hablando y hablando, pero es que no te escucho. A la siguiente semana: oiga, Dios habla todos los días, pero somos muy olvidadizos. Entonces, o tal vez ustedes no, yo soy muy olvidadizo. Entonces les tengo este otro consejo. Tenga su diario de oración. Puede ser físico, puede ser digital, puede ser audible. Nela utiliza un diario de oración de ella escribe, yo lo utilizo en notas en el iPad y también me grabo audios, me es más fácil. Son conversaciones con Dios. En el diario de oración básicamente usamos 4 preguntas. ¿Qué me habló Dios? ¿Cómo me habló Dios? ¿Cuál es el fundamento bíblico de lo que Él me habló? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Un ejemplo. El otro día estábamos orando en la madrugada. A veces Alex se desvela en la madrugada. Entonces oramos. Aprovechamos para orar. En ese momento Dios nos trajo a la mente una pareja que tenía un gran evento y Dios nos puso a Alex en el corazón: yo los estoy protegiendo. Fue en la madrugada, en oración, era un tema de protección y sentimos que era Salmo 91 el que da el soporte a eso que Dios estaba comunicando. Y realmente, ¿cuál fue la aplicación? ¿Cómo lo puse en práctica? En la mañana les comentamos a la pareja que sentimos que Dios los estaba protegiendo y que oraran con el Salmo 91. En el diario de oración Dios nos puede hablar a través de sueños, a través de una charla, a través de un podcast, una canción, a través de un compañero que nos habló, a través de la naturaleza. Dios tiene una multiforme gracia, pero todo lo que Dios revela tiene que ir fundamentado bíblicamente, tiene que ir con un soporte bíblico, y luego no termina ahí, tiene que ir con una aplicación práctica en mi vida. En el diario de oración esto es lo que manejamos. El diario de oración también es actualizable. Ejemplo, hace 3 meses me habló un tema y ayer me habló del mismo tema de hace 3 meses, pero le agregó más a la conversación a través de un versículo. Entonces, si tenemos escrito en algún lado, documentado lo que nos va hablando, vamos a ver cuántas veces nos habla Dios. Seamos intencionales en escribir la forma en que Dios nos habla, y siempre tiene que ir fundamentado bíblicamente. Y eso nos lleva al siguiente consejo. Métase al partido cuando se distrae en la oración. Métase al partido. Normalmente digo tengo ese dicho. En fútbol, entra al partido, ¿verdad? Papá, y usted dice: bueno, mejor este partidazo. 5 minutos, 10 minutos y usted anda como en las nubes. Y le pasa la bola por allá y tira malos pases. Y desde allá le grita al entrenador: ¡Alex! ¡Métase al partido! Y uno: ok, voy en esas. ¿Qué me está queriendo decir? Concéntrese. Sepa dónde está. Sepa qué está haciendo. Muchas veces estamos orando y nos distraemos. Yo pedía tips sobre este punto en especial y una oradora me decía que ella era multicanal. Ella escuchaba y entonces pasaba la mosca mientras olía lo que estaban cocinando. Ella estaba orando y además la voz de atrás. O sea que tiene como 5 canales prendidos al mismo tiempo. Yo, hijo, puches, qué rudo. Pero eso nos pasa en la oración. A veces estamos hablando con Dios, estoy pensando en que la Sele juega el sábado a las 5. Entonces, yo me dice: Alex, métase al partido, ¿verdad? Entonces, meterse al partido, ¿de qué forma? Alex se mete al partido con una canción en especial. Me gusta una canción que se llama Abba, que es de Majo y Dan. Y cuando escucho esa canción, ok, me va concentrando en Dios, yo me voy metiendo en la oración y ya luego continúo con mi oración. Alguna gente se mete al partido con deporte, mientras camina, mientras va a pasear al perro, le permite hablar con Dios. Otra gente en dibujo, en arte. Otra gente me dijo: Alex,
Cuando yo me tomo una taza de café, yo empiezo a concentrarme con Dios. O sea, es muy subjetivo, pero mi punto aquí es, encuentre la forma de cómo usted se mete al partido cuando está desconcentrado. Este es el deporte, una canción, un cafecito, pero lo importante es que seamos conscientes de que estamos hablando con Dios. Todo esto nos lleva a ir profundo, a pasar de la superficie a lo profundo en la oración. Profundo en la relación con Dios, profundo en la relación conmigo mismo y profundo en la relación con los demás. Y este es un poco más específico para matrimonios. Sé que aquí cada vez se están casando más, entonces de una vez se los voy tirando. Entonces, este es el siguiente consejo que les tengo. Ore con su esposo o esposa, o su novio o novia, o por su futuro o futura. Y ahí se los dejo. Ok, entonces, voy a enfocarme más en la gente que ya tiene matrimonio en relación a este punto específico. Suena súper básico que el esposo ore por la esposa, pero no es tan básico. Vieras que en la realidad, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta que los matrimonios oren por ellos mismos? Que oren juntos. Y no solo que oren por los alimentos o por el tema de las finanzas, no. Sacar un rato de oración juntos en matrimonio no es tan común. Entonces, a todos los que están, aún de novios, saquen un rato orando por su novio, orando por su novia. El esposo ore por su esposa. La esposa ore por su esposo. Suena muy básico, pero si esto lo hiciéramos más seguido, tendríamos matrimonios cada vez más fuertes. Orar dentro del matrimonio, orar preparándose para el matrimonio y obviamente si alguno está esperando todavía el novio, sigue orando por el futuro y por la futura. Entonces, Alex y Nela, ¿qué usa? También tenemos un devocional, es un devocional, lo cual hay digitales, hay libros, hay de todo, ustedes pueden escoger el bíblico, pero tenemos uno de Paul Tripp que se llama Nuevas Misericordias todos los días y lo leemos, lo meditamos y lo oramos y decimos, ¿y cómo ponemos esto en práctica en el matrimonio? Y lo llevamos a una oración. Entonces, oramos a través también de lo que Dios revela en el devocional. Entonces, todo lo que vivimos dentro de la casa, dentro de la oración, lo reflejamos externamente. Leamos. Ore por los demás. Un segundito. Ore por los demás. Esto se convirtió en un hábito en Alex y Nela. Un día a la semana sacamos intercesión por los demás. Ese día en específico no oramos por Alex y por Nela. En ese día en específico oramos por todos los demás. Nos llegan bastantillas peticiones de oración, las vamos apuntando y sacamos el día para orar por eso. Si hay oraciones urgentes, obviamente oramos en ese día, pero hay oraciones que las dejamos y las vamos acumulando, las apuntamos todo, le ponemos fecha, le ponemos nombre, qué sentimos que Dios nos dice en el corazón, cuál es el versículo que está fundamentando eso y lo comunicamos. Muchas veces intercedemos y simplemente solo oramos, no le decimos a la persona absolutamente nada, solo Dios lo mantuvo en oración. Pero entonces intercedemos por los demás, aquí es donde dejamos el egocentrismo a un lado y nos enfocamos en amar a los demás. Oramos por la familia, oramos por amigos, oramos por líderes espirituales, oramos por teos, oramos por mentores espirituales. Muchas veces los líderes espirituales que tenemos no siempre son nuestros mentores, entonces oramos por los mentores también. Oramos también porque el reino de Dios crezca. Oramos tanto que crezca en Costa Rica como que crezca a nivel global. Oramos por los no creyentes. Y algo es importante, si hoy todavía usted acá no tiene una relación con Jesús, empiece a orar por usted mismo. Ore por un no creyente, ore por usted mismo. Ore para que Dios le toque el corazón. Oro para que hoy sea ese día, que Dios le toque el corazón y hoy empieza a tener una relación cercana con Él. Orar por los no creyentes. Y tengo la bendición de tener aquí a 2 amigos en el auditorio por los que he orado por años. Y no sé si han visto algunos campeonatos de fútbol, pero el equipo Alex queda campeón. Entonces el tema es que en ese equipo campeón la mayoría de esos jugadores son amigos
que se han acercado a Dios y muchos están enteros y han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Pero les voy a decir algo, gente. Desde el 2013 estoy orando por ellos. Tengo más de 10 años de orar por ellos. Y hay un chorro que no conocen todavía a Jesús. Y sigo orando por ellos. No se cansen de orar por su familia. No se cansen de orar por sus amigos que aún no conocen a Jesús. No se cansen de orar. Si hay algo importante en orar por los no creyentes, es que tenemos que perseverar. Perseveren en su oración. Si hay una persona por la que usted está orando hace tiempo y aún todavía no ha llegado, siga orando. Siga orando. Hay un Dios que puede quebrar el corazón duro y lo puede hacer un corazón de carne. Y eso, aquí hay uno de ellos, parado frente a ustedes. Gente, Dios puede transformar corazones, pero también nace en la oración de nosotros por ellos. Hemos visto cómo pasar de la superficie a la profundidad en la oración. Y algo que Dios me ponía en el corazón es 2 consejos específicos para servidores de Teos. Muchos acá que están sentados son servidores de la organización. O tal vez ustedes nos están viendo en otras sedes o por redes sociales y sirven en otra organización, en otra iglesia. Tengo 2 consejos prácticos que nosotros aplicamos en el ministerio y leamos. Tenga un equipo de oración. Ore y planee su año de servicio. Si usted está liderando dentro de la organización, si usted tiene gente a cargo, tiene servidores a cargo, tenga un equipo de oración que está orando por usted. En el caso de nosotros, hace 7 años, hay un equipo de 10 personas que está orando por nosotros. Y puede que ustedes no las conozcan, y puede que nunca las conozcan. Pero si Alex y Nela sirven al Señor y tratan de reflejar a Jesús, es porque hay un equipo atrás que nos soporta espiritualmente. Busquen 1, 2, 3 personas que Dios le pone al corazón que estén orando por ustedes como líderes. Necesitamos tener esa cobertura espiritual, ese soporte espiritual. Tengamos un equipo de oración si estamos liderando. 2, planee el año de servicio. Alex y Nela empiezan a orar desde octubre, noviembre, diciembre. En enero, lo que Dios nos pone en el corazón, eso lo plasmamos en un plan, se lo presentamos a este grupo, a este equipo de oración. El equipo de oración nos quita, nos pone, nos aconseja, nos jala las orejas, nos recomienda y luego se lo presentamos a Benja y Debbie. Benja y Debbie dicen sí o no, cambiemos, metamos y con eso montamos todo el plan de oración de servicio. Estoy hablando específicamente para servidores enteros. 1, equipo de oración detrás de ustedes y 2, planea su año de servicio que Dios lo guíe en que va a ser efectivo en este año. Entonces usted me puede decir, Alex, todo muy bonito, pero ¿cómo ponemos todo esto en práctica? ¿Qué hagamos? Leamos esto. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Número 1, disposición. Número 2, disciplina. Número 3, deleite. Es bastante. Tan siquiera dispóngase a orar. Disponga su corazón. Es lo mismo que ir al gimnasio. Al inicio uno no quiere ni arrimarse al gimnasio. No quiere levantarse a las 5 de la mañana. No quiere ir después, está cansado. Dispóngase a ir. Alex lleva a Alex al gimnasio. O sea, llévese usted mismo al gimnasio. Eso es disposición. Una vez que tengo esa disposición, pongo una disciplina. Bueno, ir 3 veces a la semana. Y empiezo a ir 3 veces a la semana y voy cumpliendo 3 veces a la semana. Después de un tiempo, ya no es una disciplina, es un deleite. Simplemente mi cuerpo pide ir al gimnasio. Quiero ir. Quiero hacerlo. Es igual en la oración. Dispóngase a orar. Disciplínese durante el día a orar. Y luego ustedes verán que es un deleite. Es completamente un deleite encontrarse con Dios, conversar con Dios y adorarlo. Traído a Jesús, esto es clave. Si usted quiere ser como Jesús, ore. Si usted quiere ser realmente como Jesús, ore. Él es un intercesor por excelencia. Y si aún usted hoy todavía no tiene una relación con Cristo Jesús, yo lo motivo para que hoy sea el día. Sea que usted esté aquí o sea que usted me esté viendo en la charla por video, no deje pasar este día. Ni usted ni yo sabemos el día ni la hora de nuestra vida. Absolutamente nadie lo sabe. Y hoy es una invitación de carácter eterno. Es una invitación de pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz.
Es una decisión de carácter eterno de pasar la eternidad con el Dios que lo creó. Es una decisión donde en confesión y arrepentimiento le decimos a Dios, Dios, te pido perdón porque he pecado, pero creo que a través de Cristo Jesús yo tengo vida eterna a través de su sacrificio en la cruz y creo y pongo mi fe en Él para salvación. Si hoy es ese día, si hoy en su corazón usted lo siente, quédese al final de la charla. Ahí está el equipo de oración que aquí y en las sedes, donde va a estar esperándolo para hacer una oración con usted y que hoy sea el día donde pasa la muerte a la vida y la oración va a fluir en su corazón. Como vimos al inicio, la isla del Coco sí se parece a la oración. Tenemos que pasar de la superficie a la profundidad para conocer las mayores riquezas de cada uno. Respondamos, gente, respondamos al llamado de Dios a orar, a este acto de gracia. ¿Para qué? Para que vayamos profundo en la relación con Dios, vayamos profundo en la relación con nosotros mismos y vayamos profundo en la relación con los demás. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este regalo, este favor tuyo de permitirnos, de invitarnos a estar en tu presencia a través de la oración. Señor, ayúdanos a pasar de la superficie, ayúdanos a ir más profundo, quebranta nuestro corazón, Dios, todo orgullo, toda autonomía. Danos la humildad, Dios, para llegar a tus pies y decirte que te amamos, que te necesitamos, que ocupamos tu guía. Espíritu Santo, fluye en nuestro corazón. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Oro, Señor, para que aquí en Teos y en nuestra vida y en todo lugar tengamos una vida de oración, que la oración sea nuestro estilo de vida, Padre Santo. Y oro, Dios, para todas las personas que hoy van a entregarle la vida a ti, para que sea ese día, Señor, donde ven la luz en Cristo Jesús, donde encuentran, Señor, una nueva relación con Dios Todopoderoso. Dios, todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.